Muy buenas noches, amigos de Habitat. Bienvenidos a esta cita importante para nosotros y también para ustedes. Vamos a centrarnos en un webinar dedicado a las perspectivas económicas post-COVID-19, pero muy centrado a lo que ha ocurrido con la economía del país y lo que viene para los siguientes meses y años. Nos acompaña Diego Marrero, el gerente de inversiones de FP Habitat, para compartir su exposición con nosotros. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Pedro. Buenas noches con todos. Muchas gracias por participar en este webinar que hemos organizado para nuestros clientes. Vale la pena decir también, Diego, es muy importante que se trata de una cita participativa. Ustedes, a través de la página web donde ven este webinar, van a poder formular sus preguntas, sus inquietudes a lo largo de la exposición de Diego. No esperemos al final. Y una vez concluida esta exposición, vamos a poder responder cada una de sus inquietudes. Ustedes en la web tienen ahí un recuadro donde van a poder ir adelantando sus preguntas. Así que, sin más preámbulo, adelante, Diego. Bueno, gracias. Gracias, Pedro. Gracias a todos. Empezamos. A ver, hoy día vamos a hablar sobre perspectivas macroeconómicas y de mercado. Acá tenemos la agenda. En resumen, lo que queremos es explicarles qué fue lo que pasó en los mercados y en el valor de sus fondos. Y luego, qué es lo que creemos que va a pasar en los siguientes meses. ¿Sí? Entonces, empezamos con la evolución de los mercados. Bueno, todos sabemos qué pasó, ¿no? Los mercados colapsaron en la primera parte del año, ¿no? A partir de marzo, principalmente. Lo que vemos acá en este gráfico es la evolución de los principales índices bursátiles. Tenemos a Estados Unidos, el índice de emergentes, el índice de Europa y el índice de China, que si bien China es un país emergente, lo hemos separado porque se comporta distinto, ¿no? Y de hecho lo que vemos es que la bolsa que más subió es la de China. Es la que menos cayó, la que se recuperó más rápido y la que muestra resultados más positivos en lo que va del año. Ok, entonces, para explicarles qué fue lo que pasó en los mercados, lo que hemos hecho es utilizar el índice de Standard & Poor's, es la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Y le hemos dividido en 4 periodos que son bastante claros, ¿no? El primer periodo es lo que nosotros denominamos el periodo Goldilocks, ¿no? Que es una economía que está creciendo. Ahorita voy a desarrollar un poquito más eso. La segunda etapa es el pánico y certidumbre, que fue cuando empezó a sonar el coronavirus y los mercados colapsaron, y colapsaron fuerte, y lo podemos ver en el gráfico. Y luego vemos un rebote, que es la etapa 3, que le hemos denominado etapa de las políticas de estímulo de los gobiernos, ¿no? Y la cuarta etapa es la etapa que estamos viendo actualmente, que es que los mercados ya rebotaron, siguen rebotando, ¿no? Y donde hay bastantes expectativas positivas sobre una vacuna o un tratamiento contra el virus. Ok, entonces empezamos con la primera etapa, la etapa Goldilocks. ¿Qué cosa es Goldilocks? Recordemos el cuento de Ricitos de Oro, cuando le preguntaban a Ricitos de Oro de qué temperatura quieres tomar la sopa, y decía ni muy fría ni muy caliente. Bueno, eso es un cuento infantil, ¿no? Pero se utiliza para explicar Ricitos de Oro Goldilocks, qué cosa es una economía Goldilocks. Es una economía igual, que no está ni muy fría ni muy caliente. Es decir, es una economía que está creciendo producto de estímulos monetarios principalmente, y está creciendo no tanto como para generar inflación y para que se tengan que retirar los estímulos, y tampoco ni muy poco como para que tengan que poner más estímulos, ¿no? Sino está creciendo a una temperatura adecuada y estable. Eso es lo que estaba pasando en la economía desde el año pasado y es lo que estábamos viviendo a comienzos de este año antes de que llegue el coronavirus. Y en una economía Goldilocks es una economía perfecta para que los activos financieros suban de precio. ¿Sí? Es bastante predecible lo que va a pasar y ahí estábamos. Por eso estábamos bastante optimistas. Entonces, desarrollando un poco más qué pasó, bueno, por ejemplo, en esta etapa Goldilocks, ¿no? La economía de Estados Unidos mostraba unas cifras muy potentes. El desempleo estaba en mínimos históricos. Nunca había pasado que el desempleo había estado en 3.5%, nunca en la historia. Tampoco nunca en la historia Estados Unidos había vivido un ciclo expansivo de PBI tan largo. Más de 10 años de crecimiento sostenido del PBI. A nivel de mercados, nunca habíamos visto una subida sostenida tan larga en los mercados financieros, en el mercado bursátil en Estados Unidos, lo que llamamos el bull market más largo de la historia. ¿Sí? ¿Qué motivó esta fuerte subida en la economía y además una fuerte subida en los mercados? Varias cosas. Una es la parte de Goldilocks, que es el estímulo monetario, y por otro lado, las políticas fiscales que le llaman los Trumpnomics, ¿no?
que es una reforma tributaria muy importante que le dio bastante gasolina al mercado y a las empresas. Mejoró las utilidades de las compañías y mejoró los retornos esperados de los activos, ¿no? Y también una reforma, un impulso fiscal también bastante potente. Combinado con la parte Goldilocks, la bolsa en este periodo subió más de 50%. Es un montón, ¿sí? Y además de eso, se esperaba que siga subiendo, ¿sí? Además de eso, recuerden que vivimos una serie de riesgos en los años anteriores, que siempre los mencionábamos. Uno de ellos era la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ese riesgo prácticamente desapareció porque llegaron a un acuerdo comercial. El otro gran riesgo es que la Reserva Federal de Estados Unidos suba su tasa, y por eso en algún momento los mercados estaban un poco nerviosos. Luego digamos, el mercado entendió que eso no iba a pasar, y justamente eso dio más espacio para que los mercados sigan subiendo. Entonces, ahí estábamos. ¿Cómo estaba el mundo? Acá lo que queremos explicar, agrandemos un poquito esta lámina, que es bien explicativa, es lo que lo denominamos el heat map o el mapa de calor, que lo que hace es ubica el indicador de PMI, que es un indicador de actividad industrial, que te mide los ciclos recesivos y expansivos. Básicamente es un indicador que se mide de 0 a 100, donde cualquier indicador por encima de 50 refleja una expansión económica y por debajo de 50 refleja lo contrario, ¿no? Y los colores apuntan a lo mismo. Lo rojo significa que el valor está alejándose de 50 para abajo y el verde alejándose de 50 para arriba. Y lo que vemos es que después de la recesión del 2008-2009, el mapa cambió de estar bastante rojo, ahí vemos una escala de país por años, ¿no? Cómo se fue cambiando de rojo hacia verde y se mantuvo sostenidamente verde. Eso quiere decir que el mundo estaba creciendo y de manera sostenida, consistente en casi todos los periodos, ¿sí? Así estábamos. Ahora, ¿qué pasó luego? Bueno, lo que todo el mundo ya sabe. Vino el coronavirus y sus efectos negativos se dejaron sentir rápidamente en los mercados y los mercados colapsaron, ¿no? Y eso es la etapa que denominamos pánico e incertidumbre. Entonces, en ese momento, estoy hablando de marzo, recordemos, había muchas interrogantes sin respuesta. No se sabía qué tan contagioso era el virus, no se sabía cuál era su tasa de mortalidad, no se sabía si iba a haber una vacuna o no, no se sabía cuál iba a ser el impacto en las economías, si iban a estar cerradas. Había mucha incertidumbre. Y esa incertidumbre se acompañó por información real, ¿no? Hubo una escasez de productos de primera necesidad, lo vimos acá en Perú, pasó en todo el mundo. Hubieron despidos masivos, algunas empresas empezaron a cerrar, reducir personal, anticiparse. Hubo una cuarentena en casi todos los países del mundo y no se sabía cuándo esta cuarentena iba a terminar, ¿no? Y la data económica se reflejó muy rápido. La tasa de desempleo que comentamos que estaba en mínimos históricos, vemos en el gráfico cómo se disparó. Así estábamos, ¿no? Bastante terrible, un panorama negro. Y eso se traslada en muchas industrias. Las aerolíneas, por ejemplo, no había forma de saber cuándo iban a empezar a volver a volar. Se anunciaron muchas quiebras de bastantes aerolíneas. Acá en Latinoamérica vimos a LATAM, que hizo un filing de bancarrota. Lo mismo pasó con Avianca. Otras industrias relacionadas al retail o al sector turismo también experimentaron lo mismo. Hertz, por ejemplo, en Estados Unidos, o empresas de retail, Brooks Brothers, JCPenney, por nombrar algunos ejemplos. Entonces, habían industrias muy presionadas, ¿no? Esto, además, lo vimos también en una contracción de la inversión privada. Como nadie sabía cuándo la economía se iba a reactivar, lo que hicieron las empresas fue contraer la inversión. Y eso tiene un efecto recesivo adicional. Es decir, frenas inversión y frenas expectativas, frenas consumo y todo el ciclo recesivo sigue adelante, ¿no? Las utilidades de las empresas se pronosticaban que iban a caer bastante también. Entonces, ahí estábamos, ¿no? En el peor momento. Y luego viene la siguiente etapa que le hemos denominado la etapa de políticas económicas y de estímulo. Aquí es cuando los gobiernos reaccionaron, en todo el mundo, en realidad. Hubo una inyección nunca antes vista de liquidez a los mercados, a través de los bancos centrales, inyectando liquidez, ya sea a través de compra de bonos, a través de préstamos directos a las empresas, por el lado de los gobiernos, subsidios a la familia, subsidios a las empresas, gasto fiscal, ¿no? Muy, muy fuerte, muy potente, y eso hizo que la economía se sostenga y no colapse. Se evitó que se rompa la cadena de pagos, se evitó que las empresas sigan despidiendo gente, ¿no? Más bien se le lanzó un salvavidas a las empresas. Y esto lo vemos acá en este gráfico.
que es bastante explicativo. Lo que vemos acá es cuál es la hoja de balance de los principales bancos centrales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánta liquidez están inyectando los bancos centrales a través de compra de bonos en los mercados? Es un montón. Vemos cómo ha evolucionado este gráfico, por ejemplo, en el 2008-2009, cuando fue la crisis, vemos cómo subió un poco la hoja de balance de los principales bancos y miren cómo está ahora. Esa gran subida es parte de lo que hicieron los gobiernos para tratar de paliar en algo los efectos negativos del coronavirus. Y la buena noticia es que lo lograron. Las empresas, algunas sí salieron del mercado, algunas quebraron sí, pero la gran mayoría de empresas se mantuvo a flote. Y con eso se evitó el rompimiento de la cadena de pagos y estamos viendo una mejora significativa en los indicadores económicos. ¿Y por qué es importante esto? Y acá no voy a entrar en mucho detalle teórico, pero es importante decirlo. Cuando los bancos centrales salen a comprar bonos al mercado, lo que termina pasando es que se genera una gran demanda adicional a la demanda natural por compra de bonos, que son principalmente los fondos de pensiones, las grandes instituciones internacionales que tienen que rentabilizar dinero y salen a comprar bonos al mercado. Si el gobierno hace lo mismo, lo que termina pasando es que hay una escasez de papeles y eso hace que la tasa de interés baje. Al bajar la tasa de interés, los bonos se ven menos atractivos en relación a las acciones y esto hace que el mercado suba. Y este efecto es el más importante para haber generado un sostenimiento de los mercados financieros. Entonces, acá lo que vemos es cómo ha evolucionado la tasa de interés de Estados Unidos. Es otra herramienta importante de política monetaria. La tasa de interés la controlan los bancos centrales y sirven para estimular la economía. Cuando una economía está en recesión, lo que hace es que se baja la tasa. Y lo que vemos acá es la magnitud de cómo se ha bajado la tasa y es brutal. Nunca había estado la tasa de interés de Estados Unidos tan baja. Estados Unidos puede emitir un bono a 20 años a una tasa de 1%. ¿No? Es una tasa demasiado baja y eso hace que la economía se estimule. Esas acciones lo que hicieron fue hacer que los mercados suban. Ahora, obviamente estos estímulos no son infinitos, tendrían que venir acompañados con un cambio en las condiciones. En este caso, que se descubra una vacuna y que haga que la economía vuelva a recuperar su senda de crecimiento, no tanto por estímulos, sino por sí sola. Es decir, que la gente vuelva a consumir, que las empresas vuelvan a gastar, etc. Y es lo que estamos viviendo. Ahorita hay muchas expectativas positivas de la vacuna. Y esta lámina, acá quiero explicarla bien porque es bien importante. El cuadro de la mano izquierda, lo que vemos es cómo han evolucionado las expectativas. ¿De quién? De los expertos en medicina. Y son encuestas que se hacen a gente especialistas, a lo largo del tiempo. Y nos ponemos en el 24 de abril, por ejemplo, cuando se les preguntaba a los expertos ¿cuándo creen ustedes que podría estar lista una vacuna? Y la mayoría de gente contestaba que la vacuna podría estar no antes de abril del 2022. ¿Sí? La mayoría, la barra verde, ¿no? La parte verde, digamos. Y la parte celestita, la de abajo, es los que pensaban que esa vacuna podría estar lista entre octubre de este año y marzo del 2021, es decir, ahorita, digamos, ¿no? Y solamente el 4% en ese momento decía que podía estar lista entre octubre de este año y marzo del siguiente. Y miren cómo ha evolucionado ese gráfico y ahora ya más del 40% de especialistas piensa que esa vacuna efectivamente sí puede estar este año, ¿no? Y ya casi nadie piensa que esa vacuna se va a demorar hasta el 2022. Esto es bastante positivo y esto se refleja por las noticias positivas que estamos escuchando de los grandes laboratorios que están ya poniendo en práctica las pruebas, ¿no? Lo que vemos también es que muchos países están invirtiendo, además de los laboratorios, los países están ya precomprando vacunas, ¿no? Lo que vemos en el gráfico de la mano derecha es cuántas vacunas por habitante están comprando los principales países del mundo. Y es bastante, y eso acá es positivo porque hay bastantes expectativas. Y lo que estiman los expertos es que de encontrarse una vacuna, esto podría tener un impacto de más o menos 3% en el crecimiento del PIB global. Es un montón, ¿no? Y eso es bueno. Entonces nos encontramos en este momento, ¿no? Donde posiblemente hay una vacuna, las economías ya no han colapsado, no solamente no han colapsado, sino la data económica ya muestra crecimiento en muchas partes del mundo. Entonces ahora lo que nos preguntamos es, ¿y ahora qué?
Ahora, ¿qué va a pasar? Imaginemos que descubren la vacuna pronto. ¿Qué va a pasar con las economías? Bueno, acá hay varias razones para estar optimistas, ¿no? Y acá vamos a desarrollar un poquito qué es lo que nosotros pensamos que va a ser el mundo post-COVID. Antes de que pase el COVID, ya estábamos viendo algunas tendencias seculares, ¿no? ¿Qué tendencias seculares? Se está cambiando el retail tradicional por el retail online, por ejemplo. Había una tendencia a digitalización, etc. Lo que estamos viendo con el coronavirus es que estas tendencias seculares que ya existían y que ya estaban pasando se han acelerado, ¿no? Y por eso es que algunas empresas a nivel global se están beneficiando con el surgimiento de estas tendencias o con el fortalecimiento, mejor dicho, de esas tendencias. Empresas como Amazon, por ejemplo, que es una de las empresas de capitalización bursátil más grandes del mundo, ha anunciado a raíz del coronavirus que ha incrementado su contratación de empleados, por ejemplo, ¿no? Y por eso es que, por ejemplo, las acciones de Amazon han subido 71% en lo que va del año. Microsoft, por ejemplo, también es otra empresa de tecnología global que se beneficia con el aceleramiento de las tendencias seculares. Y ellos consideran que, además, declaraciones del mismo CEO de la empresa, que la tendencia secular de digitalización se ha acelerado significativamente luego del coronavirus. Y hacia ahí tendemos. Como les decía, esta tendencia ya estaba pasando. Y acá lo que vemos son ejemplos ya conocidos antes del coronavirus. Empresas emblemáticas que salieron de mercado producto de la digitalización del comercio electrónico. Toys R Us, por ejemplo, Radio Shack en Estados Unidos, Sears, etc. El comercio online está sacando de negocio a estas empresas. Lo que estamos viendo ahora es que esto se ha incrementado. ¿Sí? Y acá lo vemos con un estudio de McKinsey, por ejemplo, que demuestra, mediante encuestas a las personas, es qué tanto están dispuestos a incrementar sus ventas online. Y vemos que se han incrementado significativamente en casi todos los tipos de bienes que se pueden comprar por internet. Y más o menos entre 15 y 20% de crecimiento en cada una de estas líneas, ¿no? Y esto lo que hace es acelera la digitalización, ¿no? Y con esto también continúa otra tendencia, que es la digitalización de los pagos, ¿no? La data muestra que en los países desarrollados esto ha sido exponencial. En Perú no tenemos esa data, pero sí vemos también que ya antes del coronavirus venían surgiendo una serie de plataformas para hacer pagos online, y lo que ha hecho el coronavirus es que ha acelerado justamente la utilización de estas herramientas. En lo que es streaming es lo mismo. Ya antes del coronavirus se venía marcando una tendencia clara de crecimiento del streaming. Lo que ha hecho el coronavirus es incrementar materialmente esta tendencia. Otra tendencia que ya venía pasando antes del coronavirus es el envejecimiento poblacional, que lo que hacía era producía un incremento en el gasto de salud. Las personas, conforme van aumentando su edad, van gastando más en salud. Eso es un punto. El otro punto es que las personas cada vez viven más. Y el tercer punto es que cada vez hay la gente adulta, adultos mayores, son un porcentaje más grande de la población. Entonces, esto acelera el gasto en salud. Y dentro de esto lo que está surgiendo era la tendencia secular de la telemedicina, ¿no? Como la medicina es tan costosa y mucha gente no lo puede costear, en los países desarrollados hay empresas que se especializan en telemedicina. Eso no lo vemos en Perú todavía. De alguna manera hay algunos intentos, pero no tanto como en otros países. Lo que vemos es que esto acá va a incrementar. Según estudios, en el 2017 la medicina digital, digamos, representaba un monto de 70 billones de dólares. Los estimados para el 2024 es que esto suba a 380 millones de dólares. Y el coronavirus lo que ha hecho es acelerar esta tendencia. Además, dentro de lo que es gasto de salud, los gobiernos ya se han dado cuenta lo costoso que puede resultar ser no tener una buena infraestructura de salud. Y el gasto de salud se ha incrementado brutalmente en los últimos meses. Todavía no hay una data tan precisa, pero la tendencia se ve. ¿Qué otra tendencia estamos viendo? Bueno, toda la digitalización trae como consecuencia el surgimiento de empresas relacionadas a cloud computing y ciberseguridad, ¿no? Todo el comercio electrónico, los pagos en línea, el surgimiento de la fintech,
el streaming, etcétera, lo que genera es acumulación de data. Y esta data tiene que ser almacenada en algún lugar. Y el surgimiento de las empresas que se dedican a cloud computing es brutal, ¿no? En países desarrollados, cómo han crecido las utilidades de estas empresas ha sido bastante fuerte. El rendimiento de las acciones ligadas a este sector han subido más o menos 100% en lo que va del año. Igual pasa con la ciberseguridad, ¿no? En este mundo digital, las empresas que hacen ciberseguridad también se han visto beneficiadas bastante, ¿no? Otra gran tendencia que estamos viendo es la disrupción en el retail, ¿no? Y en el sector inmobiliario, ¿no? Ya veíamos una migración en los países desarrollados de las grandes ciudades hacia las ciudades del centro, digamos, ¿no? O no de las grandes ciudades. Por ejemplo, en Estados Unidos, las grandes ciudades son las que están en las costas, ¿no? Por un lado tienes Nueva York, Chicago, Florida, por otro lado está California, etcétera, que son ciudades que conforme se han desarrollado han subido mucho los precios de los inmuebles en esas regiones. Lo que se estaba viendo antes del coronavirus es que dado que los precios habían subido, las personas estaban migrando de esas ciudades a las ciudades no tan caras. Lo que estamos viendo con el coronavirus es que eso se ha acelerado muchísimo más. Y más aún con la tendencia del teletrabajo. Ahora muchas empresas dan la facilidad de trabajar de manera remota y puedes trabajar en cualquier lugar en realidad. Entonces lo que están haciendo las personas es migrar de las ciudades muy caras hacia las ciudades no tan caras. Y eso tiene un impacto significativo en el precio del sector inmobiliario, ¿no? Y acá hay que tener mucho cuidado cuando vemos inversiones en real estate, por ejemplo. Ok, el siguiente punto es... Quiero interrumpirte brevemente, Diego, solo para recordarle a todos nuestros amigos que nos acompañan que formulen sus preguntas en nuestra web. Ya tenemos varias, pero queríamos aprovechar para nuevamente invitar a aquellos que en este momento tienen una inquietud, que por favor aprovechen ese recuadro y nos hagan llegar su pregunta. Adelante, Diego. Ok, gracias, Pedro. Continuamos entonces. Otro punto importante es la geopolítica. ¿Cómo queda la geopolítica en este nuevo mundo? ¿No? Lo que estábamos viendo antes de que surja el coronavirus era una guerra comercial, ¿no? Una guerra comercial entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y China, que era la punta del iceberg, porque lo que estaba en juego en realidad era la guerra tecnológica y a su vez una guerra por la hegemonía global, ¿no? La primera parte del iceberg, que es la guerra comercial, ya la vivimos. Pensamos que ya no va a seguir siendo tan relevante, sino lo que va a ser más relevante ahora es la guerra tecnológica, la guerra por la carrera tecnológica. Y esto ya empezó. Empezó desde el año pasado, cuando Estados Unidos decidió banear a Huawei del comercio global, ¿no? Lo que hizo fue, lo que decía Estados Unidos es que Huawei representaba un riesgo para la seguridad nacional. Huawei había hecho un gran desarrollo en la tecnología 5G, ¿no? Está bastante más adelantado que las empresas de Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos atacó de diversas maneras a Huawei. Una de ellas fue prohibir que las empresas de Estados Unidos le vendan los chips que necesitaba Huawei para seguir desarrollando su tecnología. Y con esto prácticamente la sacó del mercado. Esa historia ya la vimos. Lo que estamos viviendo ahora es lo que está pasando con TikTok, que también es un ejemplo de una guerra tecnológica entre Estados Unidos y China. ¿Qué cosa es TikTok? TikTok es una plataforma de redes sociales, ¿no? Que ha tenido un crecimiento muy fuerte en los últimos años. TikTok ya es una de las plataformas más vistas a nivel mundial. Inclusive tiene más vistas que LinkedIn, ¿no? Que es una plataforma conocida, que Snapchat, que Twitter, ¿no? Y se está acercando bastante a YouTube, ¿no? Y bueno, ahorita la plataforma que lidera es Facebook. Sin embargo, Facebook tiene en la actualidad más o menos 220 millones de usuarios en Estados Unidos y TikTok ya tiene 85, pero la diferencia es que TikTok lo ha logrado en 2 años. Entonces ha tenido un crecimiento exponencial. ¿Y por qué esto es relevante para Estados Unidos? La excusa de Estados Unidos es que al controlar TikTok, tanta información de redes sociales, podría ser capaz de manipular
a los consumidores de Estados Unidos, manipular en muchos sentidos. Por ejemplo, recordemos el escándalo que hubo cuando se le acusó a Facebook de, en combinación con el gobierno de Rusia, interferir en las elecciones de Estados Unidos, tratando de manipular al elector para que vote por determinado candidato. Lo mismo es lo que está diciendo ahora Estados Unidos que podría llegar a ser TikTok. TikTok es una empresa privada china, sin embargo, lo que dice Estados Unidos es que estas empresas tienen un nivel de subordinación al Partido Comunista Chino y que eventualmente el Partido Comunista Chino podría tener acceso a la data y eso podría hacer que los consumidores de Estados Unidos puedan ser sujetos a la manipulación. Esa es una excusa, digamos, lo que se dice. No sabemos si es verdad o no, no se ha podido comprobar ni que eso es verdad ni lo contrario. Sin embargo, la realidad es que Estados Unidos está tratando de evitar el crecimiento de TikTok, ¿no? Lo último que se ha conocido es que hay un preacuerdo para que una empresa de Estados Unidos compre a TikTok. Y de esta manera estaría sacando a un gran competidor de las manos de China, sino pasaría a ser una empresa de Estados Unidos, ¿no? Esto va un poco más allá, ¿no? TikTok es la, digamos, la herramienta que se está utilizando actualmente. Antes fue Huawei, como mencioné, pero la verdad es, el grueso del asunto son los chips. Los chips es el principal insumo para producir productos tecnológicos de alta gama. Refrigeradores, relojes, laptops, televisores, etc. Todo lo que es inteligencia artificial, etc. China no ha sido capaz de producir chips hasta ahora. Quien produce los chips son empresas principalmente de Estados Unidos, ¿no? Y por eso es que Estados Unidos tiene cierta fuerza sobre China, sobre la carrera tecnológica en China. Y China, por otro lado, depende justamente de los chips que les provee Estados Unidos. En los últimos años, el principal comprador a nivel global de chips ha sido China. China ha sido muy exitoso en los últimos años en copiar casi toda la tecnología, excepto los chips, ¿no? Y esto es importante porque en el caso de los chips no es tan fácil de hacer, de hecho es bastante difícil, ¿no? Para copiar un chip, según lo que dicen los expertos, la tecnología del chip, una empresa con la tecnología actual se podría demorar 7 años, ¿no? Y 7 años es un montón, porque en esos 7 años la tecnología puede dar saltos gigantes. Por ejemplo, en el 2013 se usaba la Core 4, no, la Core 3, perdón, de cuarta generación. Ahora ya tenemos la Core 9 de 10ª generación. O sea, es un salto gigantesco, brutal, en 7 años. Entonces, copiar un chip actual sería irrelevante, en realidad. Para cuando ya lo hayan logrado descifrar el código, ya va a ser obsoleto. Entonces, China depende mucho de Estados Unidos. Y Estados Unidos, a su vez, depende de los productos tecnológicos que desarrolla China. En general, el mundo depende de esto. Entonces, la guerra tecnológica se está jugando en ese ambiente. ¿Qué es lo que va a pasar? Eso, justamente, esa guerra comercial, esa guerra tecnológica creemos que va a seguir vigente. Y va a marcar un poco la pauta de los mercados. Entonces, ¿cuál es la expectativa? Luego de hablar de la geopolítica y luego de hablar de las vacunas, lo que ya estamos viendo es una recuperación en B. ¿En qué? En la producción industrial, por ejemplo. En la data económica. El gráfico del mapa de calor que vimos, lo vemos acá también a nivel de, ya no del cuadro, sino a nivel de gráfico, y lo que vemos es una recuperación bastante fuerte. Es la recuperación más rápida que ha habido en la historia del mundo. Nunca había pasado esto. Y eso ¿Y por qué ha pasado esto? Porque lo que gatilló la caída del mercado y la caída económica fue solamente el coronavirus, ¿no? Y en casos, en el momento en que haya una vacuna o una cura, los efectos negativos deberían desaparecer. Entonces, a nivel macroeconómico, lo que estamos viendo es que las cifras ya están mostrando crecimiento. China es el país que mejor ha desarrollado su economía y mejor ha paliado los efectos negativos del coronavirus. Y lo que vemos es un rebote muy fuerte en la data económica de China. Otra cosa importante es, hay una pregunta que siempre está, es: ¿el mercado está caro o está barato? El mercado ya rebotó, va a seguir subiendo. Y esta pregunta es, yo pienso que va a seguir subiendo, pero hay que desagregarla un poco más.
¿no? Estados Unidos, los índices de Estados Unidos muestran una recuperación, sin embargo, no todo el mercado ha recuperado de la misma manera. Y lo que vemos en este gráfico es cuál es el rendimiento de un grupo específico de acciones que se le denomina la FANG, en alusión a la letra de las acciones que la componen: Facebook, Amazon, Apple, Microsoft y Google, ¿no? Y lo que vemos es que estas 5 empresas son las que han explicado casi toda la subida en el mercado de valores de Estados Unidos. El resto de sectores en realidad no ha rebotado tanto como estas 5 acciones. ¿Y por qué han rebotado estas 5 acciones? Porque están justamente posicionadas en un segmento de la economía que se ha beneficiado de esta aceleración de las tendencias seculares. El rendimiento de este grupo de acciones ya venía siendo superior al mercado el año pasado y los años anteriores. Lo que hemos visto este año es una magnificación de esa diferencia, justamente porque es la aceleración de las tendencias seculares, ¿sí? Y acá me gustaría explicar un poquito más. ¿Qué cosa es Amazon, por ejemplo? Amazon, todo el mundo sabe qué cosa es Amazon, pero Amazon no es solamente una empresa de consumo como mucha gente lo piensa. Amazon es mucho más que eso. Amazon es una empresa que tiene una parte importante de consumo, claramente, pero está desarrollando de manera paralela una serie de negocios que justamente se benefician de las nuevas tendencias seculares. Tiene una división de robótica que representa una parte bastante importante de sus utilidades y de sus ingresos. Tiene una parte, un negocio de cloud computing que es bastante grande. Tiene un negocio de inteligencia artificial. Tiene un negocio de streaming, ¿no? que justamente es la parte de la compañía que más está creciendo. Lo mismo pasa con Microsoft, por ejemplo. Microsoft no solamente es una empresa que vende Office, ¿no? Es una empresa que tiene redes sociales, que tiene videojuegos, que tiene también un negocio bastante relevante de cloud computing, ¿no? Y tiene una serie de negocios adicionales que también están relacionadas con la aceleración de la economía digital, ¿no? Y se han beneficiado tanto como Amazon, como Facebook y como las empresas de este grupo de empresas FANG, de estas nuevas tendencias seculares, y es lo que creemos que va a seguir viniendo en el futuro. Así como tenemos estas 5 empresas que son las emblemáticas, también estamos viendo el surgimiento de algunas otras que no están en los grandes índices, pero que también apuntan a un beneficio muy fuerte con respecto a estas tendencias seculares. Entonces, esa es un poco la explicación que queríamos hacerles, y ahora quisiera comentar sobre los resultados que hemos tenido en Habitat. Lo que vemos en este gráfico es la evolución de los valores cuota de los 3 fondos, el fondo 1, el fondo 2 y el fondo 3, desde el inicio de las operaciones de Habitat. Lo que vemos en este gráfico son, primero, un crecimiento sostenido del valor de los fondos. Vemos volatilidad, ¿no? Y vemos una gran recuperación de los fondos luego de la caída de marzo, producto de los efectos negativos del coronavirus. Acá lo que hemos tratado es identificar cuáles son los principales eventos que han generado volatilidad en los fondos. Un ejemplo importante fue cuando hubo el crash de la bolsa china, que fue en el 2015. Las bolsas se cayeron muy fuertes, los valores cuotas se cayeron, los fondos se cayeron, había preocupación, pero finalmente rebotaron. Lo mismo pasó cuando se dio el evento del Brexit. Cuando Inglaterra decide salir de la Unión Europea, los mercados colapsaron en un momento y luego rebotaron muy fuerte. Las elecciones en Perú en el 2011 también causaron una caída fuerte del mercado y luego una recuperación. Cuando la Fed empezó a subir sus tasas de interés, también colapsaron los mercados y luego cayeron. Y lo último es lo que vimos este año. Los efectos negativos del coronavirus hicieron que los fondos retrocedan de valor. Pero la buena noticia es que los 3 fondos de Habitat ya recuperaron toda la pérdida que se generó en los meses de marzo y abril. Los 3 fondos están en positivo, eso es una buena noticia. Y también quisiera compartir con ustedes que somos la única AFP que muestra retornos positivos en lo que va del año en sus 3 fondos. Eso es importante decirlo, pero más importante es hablar sobre los retornos de largo plazo. Y lo que vemos acá es cuánto han rendido los fondos de Habitat y de la competencia
para el fondo 1, para el fondo 2 y para el fondo 3. No solamente los fondos de Habitat están en primer lugar, acá estamos hablando de un periodo de 7 años porque es la historia de Habitat. ¿Sí? No solamente estamos en primer lugar, sino la diferencia de retornos que hemos generado con respecto al resto de AFPs es gigante. En el fondo 1, por ejemplo, hemos rendido 73.8% en 7 años, cuando el promedio ha rendido 57%. Esta diferencia tan grande nunca se había visto en toda la historia del sistema de AFPs, en los 25 años que ha habido. ¿No? Nunca había habido una AFP que genere una diferencia tan fuerte de retorno con respecto a las otras. Y por eso nos sentimos bastante orgullosos y es lo que queríamos compartir con ustedes. Muy bien, Diego. Noticias más que alentadoras por lo que estamos viendo en relación a los fondos. Quiero contarles que han llegado muchísimas preguntas de ustedes que hemos tratado de acumular porque algunas se repiten. Son interesantes que Diego pueda ir absolviendo muchas de sus inquietudes formuladas a lo largo de la presentación. Pero quiero aprovechar, Diego, para formular una que me viene a la cabeza y que tiene que ver un poco con la coyuntura en general del coronavirus en el mundo. Porque al día de hoy se está hablando nuevamente de una posible segunda ola de contagios. Se habla así en España, en Italia, en Asia, y la pregunta en este caso sería si están tomando las previsiones, si ya están al tanto de estos indicadores que son preocupantes para tener una reacción oportuna. Gracias, Pedro, por la pregunta. Sí, sin duda ese es un gran riesgo, ¿no? El riesgo es que exista una segunda ola y que las economías vuelvan a cerrar, ¿no? Sin embargo, no pensamos qué es lo que va a pasar. Por varias razones. Primero, porque en general el mundo desarrollado está bastante más preparado para hacer frente al coronavirus. Porque ya se conoce un poco más de la enfermedad, porque ha habido muchísimo más gasto en salud, porque las personas, una vez que se abrieron las economías y han salido, obviamente va a subir un poco el contagio. Sin embargo, las personas ya aprendieron a cuidarse un poco más, los gobiernos también ya aprendieron a tomar algunas previsiones, los negocios también ya aprendieron a poner algunas restricciones, como por ejemplo distanciamiento social, reducción de aforo, etc. Y adicionalmente, las noticias con respecto a la vacuna son bastante optimistas. Entonces, sí, es un riesgo. Sin embargo, primero creemos que la probabilidad es baja y además de eso, también pensamos que, así como las políticas económicas de los gobiernos ayudaron a estimular la economía hacia arriba, vemos que todavía hay mucho espacio para poder seguir haciéndolo en caso haya un rebrote. Bien, no voy a capitalizar las preguntas porque la verdad que son cientos de personas que han participado activamente y muchas de ellas nos han enviado sus preguntas y algunas se repiten y creo que es importante comenzar con esta. ¿Cómo afectaría a la rentabilidad el retiro de los fondos que viene proponiendo el Congreso? Ok, bueno, gracias por la pregunta. Ya ha pasado eso. Digamos, este año tuvimos una ley que permitió el retiro del 25% de los fondos. Y lo que vimos es que los fondos siguieron subiendo. ¿Y por qué? Porque hicimos algo para que eso no suceda, para que no se caigan los fondos o para que no haya un descalabro. Se hizo una venta ordenada, de hecho ayudó que el Banco Central haya dado el mecanismo de repos, que finalmente favoreció a los afiliados. Pero se hizo una venta ordenada, se trató de priorizar los activos un poco más líquidos, los no tan líquidos también se vendieron para poder rebalancear el portafolio, pero se hicieron de una manera un poco más ordenada y finalmente lo que hemos visto que es los resultados acompañaron a una buena gestión. Los fondos rebotaron y los afiliados no han perdido dinero. En el caso de los afiliados de Habitat, todos los afiliados ya están viendo en positivo sus fondos. Claro, entiendo que la pregunta, que digamos es reiterada, tiene una base en lo que se denomina el ruido político, ¿no? Que es precisamente toda la discusión que en este momento hay en el Congreso. Primero se están centrando en la ONP, luego va a venir el tema del FP. Como ha anunciado el gobierno, va a haber seguro una observación, puede llegar al Tribunal Constitucional, tiene para rato el tema, pero no deja de ser delicado. Sí, por supuesto, pero mientras tanto tenemos que seguir manejando el portafolio con un horizonte de inversión de largo plazo, ¿no? No podemos parar inversiones esperando a que pase una ley que probablemente no pase o que probablemente pase de otra manera, porque al final los portafolios son dinámicos y los mercados siguen subiendo y las oportunidades están ahí y hay que tomarlas. Más preguntas, ¿por qué hay tanta diferencia entre la rentabilidad de Habitat y las demás AFP? Bueno, gracias por la pregunta. En general ha sido una consistencia, ¿no? No ha sido un solo factor, sino ha sido una suma de varios factores
que se han mantenido en todos los años, ¿no? Y creo que la principal, digamos, el resumen de por qué nos ha ido mejor es porque hemos tomado mejores decisiones, hemos estado bastante atentos al ciclo económico, que creemos que es lo más relevante para manejar un portafolio de inversiones, y hemos tomado decisiones correctas. En algunos momentos hemos posicionado los portafolios para que tomen más riesgo y se beneficien de un mayor retorno esperado. Y cuando hemos visto que hay más volatilidad en el mercado o los riesgos no están a favor, reducimos un poco el riesgo del portafolio, que fue lo que hicimos este año. Por ejemplo, en marzo, cuando vimos que los efectos del coronavirus se estaban materializando en la economía y en los mercados y no había muchas esperanzas, lo que hicimos fue tratar de proteger el retorno del portafolio, volviéndolo un poco más defensivo o invirtiendo en mercados que no se deberían ver tan afectados. Posteriormente, cuando vimos que los efectos no estaban, o el mercado había sobrereaccionado y por otro lado los efectos no iban a ser tan negativos y habían bastantes razones para estar optimistas, como por ejemplo los estímulos fiscales y monetarios de los principales gobiernos de los países desarrollados, lo que hicimos fue posicionar el portafolio justamente para que se pueda beneficiar de este rebote, y fue lo que finalmente pasó. Bien, vamos con más preguntas. Hay quien señala que la exposición, el balance respecto a lo que ocurrió, a cómo se encaró la emergencia, está bastante claro, pero ahora la pregunta es, ¿qué oportunidades y acciones nos va a dejar esta crisis? Bueno, oportunidades bastantes en realidad, porque lo que hemos visto a lo largo de la presentación es que hay bastantes tendencias seculares que se han acelerado en esta pandemia, y hay muchos sectores que se van a beneficiar. Y asimismo hay algunos países que se van a perjudicar más que otros y otros que no tanto. Por ejemplo, Latinoamérica actualmente es la región más afectada del mundo con respecto a la pandemia, ¿no? No hay que estar tan invertidos en Latinoamérica, más bien en países en donde han logrado superarla y donde el crecimiento económico ya se está dando. Entonces, recomponer el portafolio en función a esto creo que es importante, lo hemos hecho. Y como lecciones hay que mirar a largo plazo. Hay muchos afiliados que estaban asustados porque los fondos habían perdido valor en el periodo de marzo-abril. Hay muchos afiliados también que cuando tuvieron la oportunidad de retirar los fondos lo hicieron porque pensaron que podían administrar mejor su dinero y lo sacaron. Bueno, hay afiliados también que retiraron el dinero porque realmente lo necesitaban. Ahí no tengo mucho que opinar, pero en general la recomendación es hay que mirar los retornos de los portafolios a largo plazo. Y cuando hay un periodo de volatilidad, muchas veces ese periodo representa una oportunidad para comprar activos baratos y reacomodar el portafolio para cuando se da el rebote, el portafolio pueda beneficiarse de ello. Dirías que la palabra clave es serenidad. Sí, o sea, calma, perspectiva, y hay que mirar a largo plazo. Precisamente, Diego, una pregunta que se reitera mucho y tiene que ver con la rentabilidad de los fondos. ¿Por qué a largo plazo el fondo 2 crece más que el fondo 3? Ya, esa es una buena pregunta, y la razón es que lamentablemente por regulación los fondos están obligados a invertir el 50% en Perú, ¿sí? Y por esa razón el fondo 3, que es el fondo que tiene un componente de renta variable más alto, tiene una exposición a la renta variable local, y la renta variable local ha tenido un rendimiento bastante menor a la renta variable internacional. Para que te das una idea, en lo que va del año, la renta variable internacional, depende del país, pero digamos Estados Unidos ha subido 5%, ¿no? Y la bolsa de Perú está en negativo -15%, ¿no? Entonces el fondo 3 tiene un porcentaje importante en renta variable de Perú, y eso es lo que ha detractado un poco el valor, ¿no? Podemos atar esta respuesta que acabas de formular con la siguiente interrogante, que precisamente se basa o se centra en el fondo 3. ¿Qué tanto se ve afectado este fondo 3 y qué se puede esperar para este fondo en el largo plazo? De pronto puedes ampliar la respuesta que estabas compartiendo. Sí, a ver, en el largo plazo el fondo 3 debería recuperar el valor, ¿no? Digamos, lo que vemos, como hay un porcentaje invertido en la bolsa de Perú, la bolsa de Perú tiene varias características que son importantes de resaltar. Una de ellas es que no tiene mucha diversificación, es ilíquida, ¿no? Entonces, cuando hay un rebote en el mercado,
la bolsa de Perú no rebota tanto por la iliquidez, justamente, ¿no? Y no tiene tanta diversificación porque hay una gran parte que es minería, que depende más de lo que pase afuera, y hay otra parte que es sector financiero. No hay mucho representatividad de la bolsa peruana con respecto a la economía de Perú, ¿no? Hay algunas acciones que sí, pero se separa un poco. Entonces, en el largo plazo, lo que pensamos es que los valores de la bolsa de Perú deberían converger hacia el rebote de los mercados emergentes. Ahora, pregunta que se repite, acaba de llegar así, pero está llegando, pero como en procesión. ¿En qué fondo recomienda estar para los próximos meses? Ya, la recomendación de qué fondo estar siempre va asociada no tanto a qué es lo que yo piense que va a pasar con el mercado, sino cuál es el perfil de cada afiliado, ¿no? Si es un afiliado que está próximo a jubilarse, debería estar en el fondo 1. Si es un afiliado que tiene espacio para tomar riesgo, es decir, que se va a jubilar en 20, 25 años, puede estar en el fondo más agresivo, que es el fondo 3. Y si es un afiliado que está en una edad entre 40 y 50 años, debería estar en el fondo 2, ¿no? Esa es la recomendación general, porque hacerle timing al mercado es muy complicado y predecir lo que va a pasar en el corto plazo es también complicado. Entonces, hay que mirar los fondos de pensiones con un horizonte de inversión de largo plazo y en función a eso decidir en qué fondo estar. Una pregunta más. ¿Cuál es la razón por la que el fondo 1, en general, en todas las FP, dice esta persona, ha rendido mejor que el fondo 2 y 3, cosa que sucedía antes de la pandemia incluso? Ya, el fondo 1 se ha beneficiado mucho por la reducción a nivel global de las tasas de interés, ¿no? El fondo 1 invierte principalmente en productos de renta fija, en bonos. Y cuando cae la tasa de interés, sube el precio del bono. Entonces, es lo que ha pasado en los últimos años, producto de lo que había mencionado en la presentación de la economía Goldilocks, de los estímulos monetarios, que han hecho que las tasas de interés a nivel global se compriman y con eso suba el precio de los bonos, y eso lo hemos reflejado en los retornos del fondo 1. Una pregunta que nos realiza un asistente al webinar. ¿Cómo se protege el fondo de la AFP con el tipo de cambio? Quieren que expliques mejor un poco lo que tocaste de manera tangencial durante la exposición. Ya, los fondos están bastante diversificados por clase de activo, por país y también por moneda, ¿no? Los fondos no solamente, el valor cuota está expresado en soles, sin embargo el fondo, si lo descompones, tiene exposición a dólares, a euros, a yenes, a reales, a pesos. Hay una gran diversificación de monedas, entonces no está expuesto a una sola moneda. De esa manera se protege, ¿no? Dependiendo de las perspectivas de cada moneda, vamos un poco armando el portafolio, pero en general es un portafolio diversificado, no está expuesto a una sola moneda. Otra pregunta, muy interesante, dice, no queremos bola de cristal, sino perspectivas reales de estudio acerca de la evolución del dólar en el muy corto plazo, es decir, de aquí a fin de año, y también un plazo un poco más táctico, a 6, 12 meses, e incluso para un largo plazo de 3 a 5 años. Es lo que nos han preguntado. No, es una pregunta bastante válida. A ver, interesante. Primero que nada, predecir el retorno de las monedas en el corto plazo es una de las tareas más difíciles que existen, ¿no? Dicho eso, lo que hacemos es predecir el retorno mirando un horizonte de inversión de un poco más largo plazo. Y a lo que vemos son fundamentos. Entonces, por fundamentos, el dólar a nivel global debería depreciarse. ¿Por qué? Por los estímulos monetarios tan fuertes que se están haciendo a nivel global. La Fed está emitiendo una gran cantidad de dólares a nivel mundial y lo que está haciendo, lo que va a generar es una depreciación del dólar, y eso lo vamos a ver. Con eso en mente, que ese es uno de los factores más fuertes, deberían apreciarse las otras monedas, ¿no? En el caso de Perú, el sol debería apreciarse. Ahora, ¿por qué no se ha apreciado el sol? Ahí hay otro factor, que es el riesgo político, ¿no? Acá en el Perú, lamentablemente, el riesgo político es alto. El riesgo regulatorio, el riesgo del Congreso, que está afectando los flujos de capitales, y eso se refleja en el tipo de cambio, ¿no? Cuando hay nerviosismo, cuando hay riesgo político, el tipo de cambio se deprecia.
Y cuando hablas de riesgo político, Diego, recordemos que tenemos elecciones en abril del próximo año. Tendremos probablemente una segunda vuelta, pero tenemos una campaña electoral que prácticamente ya ha comenzado. Entonces, todo ese ruido político sin duda comienza a afectar desde ahora y lo vamos a observar por lo menos hasta que sepamos quiénes serán próximo presidente y próximo congreso, porque se va a votar también por un congreso en abril. Pregunta importante, aquí señalan, don Diego Marrero, gerente de inversiones, recomienda hacer aportes voluntarios, ya sea con fines previsionales o no. Sí, sin duda yo pienso que los fondos de las AFPs son los mejores vehículos de inversión para un inversionista, para una persona natural, ¿no? Porque eso te da acceso a invertir en un portafolio diversificado que tiene opciones de inversión que no están disponibles para cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, invirtiendo en un fondo de una AFP, en un fondo 3 o un fondo 2, puedes invertir, parte de tu portafolio está en activos alternativos, que son activos de capital privado que tienen un retorno bastante distinto a los mercados públicos. Una persona común y corriente no podría invertir nunca en un fondo de capital privado como los que invierten las AFPs. Eso es por un lado la diversificación, y en segundo lugar los retornos son sumamente altos. Digamos, te voy a hablar del sistema más que de Habitat. Primero, en los últimos 25 años, que es la historia del sistema, el retorno promedio del fondo 2 es de más de 10%, está casi 11%, es altísimo. Y ahora sí te voy a hablar de Habitat. En los últimos 7 años el fondo 1 ha rendido 73%, el fondo 2 ha rendido 75%. ¿Qué alternativa de inversión en el Perú diversificada te da ese tipo de retornos? Ninguno. Los fondos mutuos diversificados no rinden lo que rinde el fondo 2 de una AFP, menos de Habitat. Un depósito en una caja, imposible, no te rinde ni siquiera la cuarta parte de lo que te rindió el fondo 2. Entonces es un excelente vehículo de inversión, y sí, por supuesto que recomiendo hacer aportes voluntarios, ¿no? Sobre todo cuando hay eventos como el que vimos en marzo, ¿no? Donde los fondos se desvalorizaron y era una excelente oportunidad para invertir, para comprar un activo barato en lugar de retirarlo, era hacer APBs. Mucha gente hizo APBs y ganaron mucha plata. Ahora una pregunta que suena bastante compleja. ¿Cuál es la proyección de rentabilidad del fondo 2 y 3 de aquí a diciembre, ahorita nomás, diciembre de este año y durante el 2021? Proyección de rentabilidad del fondo 2 y 3 en estos plazos. Ya, es bien difícil darte un número específico, ¿no? Porque depende de muchas cosas. Pero a ver, el fondo 2 en lo que va del año ya está rindiendo casi 5%, ¿no? Lo que estamos esperando es que la economía global se siga recuperando, siga creciendo, los estímulos monetarios de los países desarrollados sigan en marcha. Entonces pensamos que va a seguir creciendo. Difícil que logre el retorno del año pasado, que es un retorno de doble dígito, pero sí pensamos que el retorno va a seguir subiendo, ¿no? No te puedo dar un número porque es bien difícil dártelo. Ahora, también hay algunos riesgos a la vista que pensamos que no se van a materializar, pero si pasan podríamos ver algo de volatilidad. Por ejemplo, las elecciones en Estados Unidos, que son en noviembre de este año. Eso podría generar algo de volatilidad, ¿no? El riesgo que mencionaste tú, que son las elecciones del próximo año, también es un riesgo a considerar. Pero digamos, los riesgos van a generar volatilidad, pero no van a evitar que el retorno siga subiendo, porque finalmente los portafolios son dinámicos y se pueden recomponer. Como son gestionados activamente, cuando vemos que hay más oportunidades en ciertos activos, en ciertos países, ciertas monedas, lo que hacemos es rotar el portafolio para que se beneficien de eso, ¿no? Ahora, ¿tienes una bola de cristal por acá, Diego? No. Porque están preguntando, mira, y esta se repite bastante. ¿Hasta cuándo podría durar el efecto rebote que estamos viendo, que ha permitido esta recuperación? Bueno, en general, decirte hasta cuándo es difícil, porque, o sea, sí hay ciclos, ¿no? Vamos a ver, siempre vamos a ver volatilidad. Acabamos de ver el gráfico, lo retrocedo, de cómo ha venido el valor cuota, ¿no? Han habido momentos de caídas y momentos de subidas. Hay que mirar el retorno en un horizonte de inversión de largo plazo. Es muy difícil predecir cuándo va a haber una caída fuerte. Por ejemplo, cuando estábamos en febrero, yo hubiese pensado que los portafolios iban a seguir subiendo, pero pasó el coronavirus, ¿no? Era casi imposible de predecir que eso iba a pasar, ¿no? Si no hubiese habido coronavirus, probablemente estuviésemos viendo retornos
parecidos a los del año pasado, porque habían razones fundamentales para pensar que eso iba a pasar. Entonces, ¿hasta cuándo? Difícil saberlo, pero la historia nos dice que en periodos largos los fondos han rendido más de 10%, y es lo que pensamos que debería pasar, ¿no? Interesante. El tiempo aquí también es tirano, así que lamentablemente vamos a formular la última pregunta de tantas que nos han llegado, pero hemos tratado de agrupar muchísimas de ellas y creo que en general el sentido de respuesta es hacia todas las inquietudes. ¿Cuál es el panorama para la economía peruana en el periodo que viene? Ya. A ver, la economía peruana ha sido una de las economías que más se ha golpeado por esta pandemia, ¿no? El PBI ha caído como nunca antes visto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pase con la economía peruana? Va a depender de varios factores. Uno es del riesgo político, ¿no? De la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso tiene que mejorar. En la medida en que eso no mejore, no va a haber una inversión privada, va a haber una salida de capitales, va a haber mucho riesgo y eso paraliza la economía. Se necesita que se destraben muchos proyectos de inversión que están en cartera y que no se destraban. Y mientras eso no pase, la economía no va a seguir creciendo, ¿no? Por el lado internacional, la economía se debería beneficiar por una subida en los precios de los metales. La producción minera debería subir por precio. Sin embargo, en el largo plazo no se ven más proyectos nuevos. Entonces eso debería afectar también el crecimiento de largo plazo. En la medida en que los proyectos mineros salgan adelante, podemos ver mejores perspectivas para el crecimiento a largo plazo. Entonces, en general, pienso que hay muchas complicaciones y hay muchas cosas que resolver. Esperemos que estas cosas se resuelvan, pero en la medida en que sigan los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo, que los proyectos no salgan adelante, el crecimiento no debería despegar mucho, ¿no? Quizás por un efecto rebote, pero no hay mucho optimismo. Bastante claro, Diego. No sé si tienes palabras finales, ya tenemos que ir cerrando. Queremos agradecer la participación, el seguimiento que nos han dado las personas que nos han acompañado y también la exposición bastante clara, pero quizás hay alguna frase o un tema con el que quieras cerrar. Bueno, agradecerle a todos ustedes por haber participado en este primer webinar. Esperamos tener algunos más en los siguientes meses. Y nada, eso sería todo. Muy bien, Diego Barrero, gerente de inversiones. Muchísimas gracias por esta experiencia que creo ha sido enriquecedora para todos y seguramente nos estaremos comunicando pronto. Buenas noches.